pulpa de tamarindo, ua, ua, pulpa de tamarindo, ua, ua. Señoras y señores, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa asintomático. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, ciganés, alérgico al lactosa, orgulloso consumidor de mantequillas y gazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Señoras y señores, hoy quisiera o querría hablarles de un tema particularmente relevante o no, porque señoras y señores, ¿qué es la relevancia? Déjeme expectorar de manera elegante. Señoras y señores, la relevancia es algo absolutamente irrelevante. Pero de eso precisamente estábamos hablando, hablande, como el Blandy Blue, en este libro maravilloso de uno de los padres, si no el padre fundacional, el primero, aquel que fecundó a la madre, aquel relevante. Porque saben ustedes que madre no hay más que una, pero padres pudiera haber más de uno. Sin embargo, te quiero. Y sin embargo estamos hablando aquí del padre legítimo, el padre primigenio, el señor David Bohm, uno de los padres fundadores de las teorías de la física cuántica, en su maravilloso libro La totalidad y el orden implicado. Bien, ustedes pensarán, libro de física cuántica, coñazo, debe estar lleno de fórmulas matemáticas. Nada que ver con ellos, señores, porque si hay algo realmente alucinante de todo lo que es la física puntera, es que han regresado a todo aquello que ya estaban estipulando incluso los herméticos prácticamente 3000 años antes de Cristo, porque, señores, esto viene a ser una reverberación de la realidad, de un bucle. Por donde acaba uno empieza el otro, y por donde empieza el otro acaba el uno, y suma infinita, la espiral concéntrica, el arrebato, la espiral de Fibonacci, la cinta de Moebius, el movimiento concéntrico eterno, centrípeto, centrífugo. Todo vuelve al punto de partida a diferentes niveles de aceleración que son absolutamente irrelevantes. ¿Y por qué les decía, no, yo un libro del padre fundador de la física cuántica no me lo leo porque tiene que ser un coñazo con fórmulas matemáticas, rollo teorías de relatividad? Nada más lejos, señores, nada más lejos que Sagunto. Si está usted en el Cabo de Gata o en el Finisterre, si está usted cerca de Sagunto, nada más cerca que Sagunto y nada más lejos que el Cabo de Gata o de Finisterre. Pero en definitiva, señoras y señores, David Bohm es agradable a los oídos y al entendimiento popular porque habla de una realidad que es absolutamente imprescindible y que además está estipulada y está sostenida y está ya de alguna manera rubricada en los escritos más antiguos de los que tenemos percepción. Sánscritos, bíblicos, taoístas, incluso todos aquellos de aquella civilización desaparecida pacífica lemuriana, en la cual ya existían también alfabetos rudimentarios, de los cuales descienden todos estos alfabetos hebraicos y tantos otros, a los que sí hemos tenido acceso, que hablan de esta realidad. Una realidad que puede ceñirse a ese principio bíblico y evangélico que nos pueda ser más próximos por vías culturales del verbo. En el principio fue el verbo. Yo siempre he dicho que el verbo, que la palabra, es realidad, porque el verbo, la palabra, es una representación fáctica del pensamiento. Y el pensamiento genera realidad. El pensamiento tiene un empaque
eléctrico, vibratorio. Hay pensamientos que vibran a mucha velocidad, etéreos, fluyen de una manera absolutamente natural, la intuición. Y hay pensamientos un poco más pesados, un poco más lurdi, como dicen los italianos, un poco más groseros, bajo vibratoriales, que también generan realidad. Porque la realidad es una reverberación del pensamiento. ¿Y cómo se expresa el pensamiento? A partir del verbo, cuando queremos de alguna manera establecer un puente entre otras conciencias individuales, que al fin y al cabo no dejan de ser representaciones y reverberaciones de nuestra propia conciencia individual. Es decir, esa disgregación de conciencia no deja de ser una alucinación, un juego, como el tragabolas de los hipopótamos, que nosotros aceptamos para establecer una realidad sólida, bajo vibracional y orgánica, que es al fin y al cabo la cuerda a la que nos estamos moviendo, una cuerda lenta, pesada, antihigiénica. Sí, señoras y señores, es la realidad que nos toca vivir y que nos toca purgar en esta forja, si quieren ustedes, forja de almas. Bien, David Bohm, padre de la física cuántica, al que ustedes en principio dirían, no me voy a leer un libro de este tío porque está lleno de ecuaciones. No, está lleno de ecuaciones matemáticas, señoras y señores, como también les he dicho en otras ocasiones. Nada más preciso dentro de su propia limitación para describir la realidad cósmica y universal que una poesía, no una fórmula matemática. Puesto que incluso la poesía, a través del verbo y de la palabra, cada código verbal, no deja de ser una cifra. Y en ese sentido también es una congelación, una crionización, una fotografía estática de la realidad que no representa la esencia de esa realidad, solo representa un momento fortuito, fugaz, etéreo, efímero de esa realidad. Y a través de ese momento fugaz, efímero y etéreo puede usted deducir la naturaleza del cosmos y del universo, pero nunca tendrá ante su faz, al menos en esta cuerda y en este nivel de conciencia, si logra usted escapar a este nivel de conciencia, puede que intuya, presuma, acaricie, arañe, reminiscentemente, algo que va más allá de esta cuerda de conciencia en la que nos hallamos encerrados, pero esta cuerda de conciencia en la que nos hallamos encerrados es muy limitada. Bien, señores y señores, el verbo, para bien y para mal, es una codificación de la realidad. Por eso, en el principio fue el verbo, que es una de las bases principales del Génesis, viene a, de alguna forma, estipular esta realidad. Pero cuando dicen en el principio fue el verbo, ¿a qué se están refiriendo exactamente? ¿A nuestra manera de interpretar la realidad? ¿O al hecho fáctico de que ese principio fatídico representa una cárcel para nosotros en tanto y en cuanto no podemos huir de este reducidísimo y acotadísimo nivel de conciencia en el que nos hallamos encerrados, en una naturaleza totalmente prosaica, física y orgánica, pesadísima, perezosísima, que tenemos que arrastrar, como Cristo arrastraba su cruz cada mañana al levantarse y cada noche al acostarse, o cada noche al levantarse y cada mañana al acostarse, depende de su ritmo, más allá de la alucinación temporal. Bien, señoras y señores, efectivamente, esta realidad está de alguna forma materializada por el lenguaje dentro de lo que es nuestra voluntad de sincronizar un conglomerado de conciencias individuales que al fin y al cabo no dejan de ser una, lo que llamamos una conciencia colectiva, una mente colmena. La mente colmena es la nomenclatura que emplean todos esos diablillos cojuelos para intentar pastorear y reconducir esta fuerza cósmica en términos más bien disgregantes, sórdidos y sometidos a intereses absolutamente prosaicos y destinados al fracaso, puesto que nada ni nadie puede
contra la naturaleza, reverberación cósmica y en esta cuerda física de la divinidad, esos intereses absolutamente ingenuos de estos señores que se hacen llamar torticeramente filántropos y que deprivan progresivamente de nuestros derechos básicos constitucionales, otras alucinaciones que nos hemos dado para poder convivir mutuamente, pero que están siendo transgredidas y que significan que su propia descendencia no va a tener el mismo nivel de libertad que tuvieron ustedes otrora, con lo cual no es baladí, el tema no es baladí. Pero digamos que el verbo es el que codifica todas estas realidades y David Bohm, que siendo un físico cuántico ustedes pensarían que se las da con fórmulas matemáticas, pone el acento en la propia realidad verbal. No podría haber alguien más de letras que David Bohm, que es el padre de la física cuántica, supuestamente el top de las ciencias. Bien, déjeme leerles un poco lo que él pensaba de la teoría de la relatividad de Einstein, que no es más que una tímida reverberación de la teoría cuántica, pingüemente subvencionada por los poderes fácticos. La teoría de la relatividad requiere esta manera de observar las partículas atómicas. Aquí estamos hablando de la actualidad partícula y onda. Hemos hablado en varios vídeos que la realidad tiene dos maneras de interpretarse a grosso modo. Una es atómicamente, entendiendo la realidad como conglomerados de partículas, que sería lo más parecido a materia física que genera una realidad, y otra es la onda más Schrödingeriana, si quieren ustedes, que tiende a hacernos pensar en la realidad como algo que fluye y que es absolutamente transformable y maleable, que se acerca bastante más a lo que en principio pareciera ser la realidad de esta materia orgánica. Dice, la teoría de la relatividad requiere de esta manera de observar las partículas atómicas, que es la forma más prosaica de entender la realidad, las cuales constituyen toda la materia, incluyendo desde luego a los seres humanos con sus cerebros, sus sistemas nerviosos y los instrumentos de observación que han construido y que utilizan en sus laboratorios. Su ciencia, que es tan consistente como una hoja en un árbol, que a través de las diferentes estaciones sufre metamorfosis y acaba desapareciendo. Es decir, que la ciencia, si no se adhiere a ese concepto temporal y estacional, dentro de lo que pueda alucinatoriamente significar para entendernos el concepto del tiempo, es absolutamente irrelevante, porque no se puede congelar la realidad. ¿Puede usted representarla a través de una fotografía? ¿Puede usted atrapar a una mariposa, someterla a un proceso de formol y luego clavetearla en un corcho, con 4 pinchos, y decir, he aquí esta mariposa? Eso no es ninguna mariposa. Eso no es más que la reminiscencia, el eco orgánico de una realidad que dejó de existir hace mucho tiempo. Y sin embargo usted cree que está asistiendo al espectáculo de una mariposa. No está usted asistiendo al espectáculo de una mariposa. Debe usted tener en cuenta que el proceso de pensamiento está indisolublemente ligado al propio pensamiento, que la manera en que usted interpreta el mundo, que cuando usted mira una botella de cerveza y dice, esto es una botella de cerveza, esa botella de cerveza no es solamente esas formas que usted está reconociendo, a través de su vista, su oído, su olfato, su tacto, sino que además es el proceso mental a través del cual usted ha aceptado traducir ese conglomerado de sensaciones en una definición, en una etiqueta que en este caso llamamos botella de cerveza. Esto es la realidad bipolarizada, dual. Cuando hablamos de la física cuántica nos reportamos a una realidad mucho más parecida a esa realidad sánscrita que hablaba de la realidad no dual, la Advaita Vedaita, creo que se llamaban
la realidad no dual, que es la que reivindican hoy en día los físicos cuánticos más punteros. Dice: la teoría de la relatividad requiere de esta manera observar las partículas atómicas, las cuales constituyen toda la materia, incluyendo desde luego a los seres humanos con sus cerebros, sus sistemas nerviosos y los instrumentos de observación que han construido y que utilizan en sus laboratorios. Así, al acercarnos a la cuestión por caminos diferentes, tanto la relatividad como la teoría cuántica coinciden en que ambas presuponen la necesidad de mirar el mundo como un todo continuo, no como algo continuamente fragmentado en pequeñas percepciones como cristalitos de un caleidoscopio, sino como una unidad total, correlacionada, interrelacionada y de perpetuo fluir. Como cuando abre usted un grifo y el agua fluye, 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 fluye de forma constante, en el cual todas las partes del universo, incluyendo al observador y sus instrumentos, se mezclan y se unen en una totalidad. Usted, como ser pensante, no difiere en nada de sus propios pensamientos, y la proyección que sus órganos físicos, gustativos, olfativos, visuales, auditivos, generan, ese pensamiento, que no es más que una representación random de una realidad random, son usted mismo. No está usted individuando a través de sus sentidos objetos separados. Usted, a través de ese pensamiento que programa esa ilusión de diversificación, atomización de la realidad, usted forma parte directamente de ese proceso de pensamiento. Usted está tan diversificado o tan concretizado como los pensamientos que usted proyecta para poder de alguna forma generarse una sensación de realidad a su alrededor. Incluye pues al observador y a los instrumentos, se mezclan y se unen en una totalidad. En esta totalidad, la forma atomística de mirarla es una simplificación y una abstracción solamente válida en algún contexto limitado, el contexto que le sirva a usted para, de alguna manera, generarse esa ilusión de que existe un terreno acotado en el cual usted se puede mover libremente porque tiene una cierta bula que le permite a priori establecer relaciones de causa y efecto respecto a todo lo que le rodea. Si yo hago esto, puedo esperar y estimar que sucederá esto. Y esta correlación pensante le genera a usted un efecto placebo, un cierto bálsamo que le genera una cierta hipnosis cognitiva que le permite tener la sensación de que puede ejercer un cierto control respecto a todo lo que le rodea. Es una absoluta ilusión. Yo no pretendo reventársela, pero deben ustedes saber que es una absoluta ilusión por su propio bien, más que nada porque detrás de esa ilusión, de esa expectativa, llega siempre regada, como un calabacín en un huerto, toda la decepción y toda la desilusión, y por lo tanto, y por ende, ergo, todo el dolor que usted sufre en esta cuerda universal, todo el dolor que usted sufre, tiene directamente que ver con sus expectativas. Si usted no esperara nada, ese dolor emocional y sentimental no lo experimentaría. Y es más, demos un paso más allá, incluso el dolor físico que nos es debido como naturaleza supeditada y encerrada a una carcasa orgánica, incluso ese dolor físico no debería ser definitorio de su propio sufrimiento psicológico. Si usted tuviera la capacidad de abstraerse, de desentenderse de esa naturaleza física que, a fin de cuentas, no representa más que una cárcel en la cual su propia conciencia está encerrada, tendría la capacidad de disociarse hasta el punto que ese dolor, existiendo como dolor, evidentemente nunca desaparecerá esa experiencia de dolor en una cuerda orgánica, pero ese dolor, existiendo como dolor, no tendría el poder de condicionar sus pensamientos ni tan siquiera sus estados emocionales y sentimentales, es decir, estaría usted más allá del bien y del mal, del dolor y del placer. Es un concepto muy búdico, sí, pero no hace falta remitirse a ninguna religión. Es sencillamente una cuestión de definir
sus propios niveles de conciencia. Y usted vive manejando como los malabaristas que tienen varios bolos que lanzan al aire y tienen que coordinarlos para que no se caigan al suelo. Usted está haciendo malabares en esta cuerda existencial, está haciendo malabares con sus sentimientos, está haciendo malabares con sus emociones, está haciendo usted malabares con sus instintos más primordiales, primigenios y primitivos, y está haciendo usted malabares con sus pensamientos más abstractos, más cósmicos, más etéreos, más nobles e incluso más sórdidos y oscuros. Usted es un malabarista que tiene muchísimos bolos, con los cuales está haciendo un espectáculo circense. Y para que no se caigan al suelo tiene que tener una gran coordinación, cosa que no es de todos. Aquellos que me estén escuchando y que sean malabaristas sabrán perfectamente de qué estamos hablando. Continuamos.